Gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido vivir. Momentos alegres, momentos de tristeza, pero Dios nunca falta en sus planes son perfectos para nosotros. Quiero dar gracias a Dios por que a pesar de toda la pandemia que hemos estado viviendo ya por casi un año, la iglesia está firme, la iglesia está madurando, la iglesia está creciendo. De hecho, nuestros grupos de crecimiento, que es la dinámica de trabajo que tenemos en la iglesia local, en vez de disminuir, más bien otras personas se están juntando a los grupos, y los grupos todavía los estamos llevando a cabo a través de las redes sociales. Así que gracias al Señor por todo eso, gracias a ustedes, iglesia, por portarse realmente como verdaderos soldados del Señor en este momento crítico, y eso es lo que se necesita, verdaderos hombres y mujeres de Dios que nos ponemos de pie, no esperando a ver qué hacen por nosotros, sino que nosotros hacemos por otros, por aquellos, sobre todo por aquellos que no conocen del Señor. Personal de limpieza, líderes de grupos de crecimiento, directores de ministerio, ovejas, anfitriones, de todo. Es una bendición contar con una iglesia llena de personas muy maduras y muy determinadas a seguir al Señor, a servir a Dios, y yo doy gracias a Dios porque veo en su corazón la manera tan linda como lo hacen, y eso nos inspira a nosotros también. Bienvenidos, queridos, una nueva reunión, una nueva meditación, una nueva reflexión para que todos podamos estar creciendo, aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en cada una de estas jornadas que tenemos de ministración. Espero que la palabra sea la palabra que viene del corazón de Dios, y eso, si es así, pues entonces va a ser propicio para todos nosotros. De hecho, hemos orado, hemos pedido al Señor cada vez que nos paramos aquí a pedir por su gracia, por su misericordia, para que Él nos ayude, para que no sea el deseo del corazón de ninguno de nosotros, sino solamente el deseo del corazón de Él, para que nosotros podamos compartir lo que está en su corazón. Y espero que todos estén bien, espero que estén seguros, estén sanos, estén fortalecidos en el Señor. Y si alguien está apocado, pues yo quiero pedirle que se acerque al Señor y reciba fuerzas de Él, porque Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Así que ese es el lugar donde debemos de ir, Él es el lugar donde debemos de acudir para recibir nuevas fuerzas, para recibir valor, para esforzarnos y para seguir adelante en esta batalla. La batalla que tenemos es una batalla dura, cruda, y hemos dicho eso varias veces ya, pero no podemos ignorarla. Es algo bien fuerte lo que tenemos, pero yo sé que la iglesia ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Nosotros tenemos al Señor de parte nuestra, y eso nos da seguridad y nos da paz. El enemigo no quiere que nosotros vayamos más allá. El enemigo no quiere que nosotros vayamos más lejos. El enemigo quiere tenernos cerca y tenernos maniatados, y no debemos de permitirlo. Yo recuerdo en los comienzos de mi vida cristiana, como yo recién conocí a Jesús a los 19 años, y a los pocos días, a los pocos instantes, sabía que el enemigo se acercaba a mí para querer volverme a atrapar, volverme a tomar en sus manos. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer todo el tiempo. Una vez alguien decía que nosotros estamos como metidos en una bolsa de oscuridad, en un bolsón de oscuridad. Y de repente vamos saliendo, y cuando salimos por la obra gloriosa de Jesús, comenzamos a ver la luz y empezamos a salir de aquella bolsa de oscuridad. Y el enemigo, al salir nosotros de la oscuridad donde estábamos atrapados, él no se preocupa de los que están encerrados dentro de la bolsa de oscuridad, sino Él se preocupa por los que ya salieron, para tratar de volvernos a meter en esa bolsa de oscuridad. Y ese es un cuidado que tú tienes que tener con tu vida. El enemigo nunca va a dejar de intentar volverte a tomar. No lo permitas. Él no quiere que tú vayas lejos, pero Dios quiere vida en abundancia en cada uno de nosotros, y nosotros debemos de no querer menos que eso, una vida abundante que Dios promete para cada uno de sus hijos. Quiero proponer la lectura, varias lecturas realmente, en Éxodo capítulo 3, empezando con el capítulo 3, y luego vamos a conversar un poco sobre todo esto, y vamos a hablar un poco de la experiencia del pueblo de Dios, de Israel,
cómo ellos fueron cautivos en esclavitud por más de 400 años, oprimidos. Cosas terribles pasaban con ellos. El pueblo que tenía una gran promesa de ser una gran nación, de llegar a la tierra prometida, pasaron más de 400 años de cautiverio, de esclavitud. Y cuando se habla de Egipto, cuando se habla de Faraón, se piensa en una vida sujeta, sumida en el mundo de las tinieblas y atados por la obra de Satanás. Básicamente el pueblo de Dios que fue escogido para alcanzar grandes promesas tiene que pasar más de 400 años en una condición muy, muy complicada, muy deplorable. Y quizás, así como Israel, esa sea la condición de muchas personas. Por eso queremos predicar, por eso necesitamos todos nosotros levantarnos para arreglar escombros caídos de muchas generaciones, para levantar cercas que están dañadas, restaurar. Así como Israel, repito, es la condición de mucha gente. Israel en Egipto, preso, atrapado, encadenado, condenado, atado, oprimido. Dios quiere sacarnos de ahí. Claro, el enemigo no quiere, pero Dios quiere. ¿Quieres tú? Porque si tú quieres, Dios está listo para hacerlo. De hecho, la obra de Él fue perfecta. Ha sido perfecta para nosotros, para ser liberados de la esclavitud, del pecado y del mundo. Leo en el capítulo 3, recuerdo, Israel, el pueblo de Dios, era esclavo en Egipto. Habían caído en esclavitud después de que José vino y encontró mucha gracia con el faraón que había. Y ustedes recuerdan los sueños de faraón, cómo José los interpretó y cómo a través de José Dios preservó la vida en todo Egipto y toda su familia vino a vivir en la región. Y esta gente, el pueblo de Dios, comenzó a multiplicarse. De repente cambió el faraón, ya no era un faraón que tenía un buen corazón hacia el pueblo de Dios, sino que era un faraón así como Satanás. Satanás no tiene corazón, es malvado. Así se levantó un faraón a oprimir al pueblo de Dios, a atarlo, a encadenarlo, a esclavizarlo y a ponerle cargas sobremanera pesadas sobre sus hombros. Y así pasó eso más de 400 años. En el capítulo 3, versículo 7, leo hasta el versículo 10. Hay tanta lectura aquí, hay muchos pasajes bíblicos. Yo quiero que usted también dedique un poco de tiempo extra para que usted pueda ver un poco más de toda esta historia y conocer un poco más del contexto que está viviendo el pueblo de Dios. De hecho, Dios quería liberar a su pueblo de esa condición de esclavitud. Igual, Dios no nos trajo a este mundo para que estemos esclavizados del mundo, para que estemos esclavizados de Satanás. No, Dios nos trajo a este mundo para experimentar la libertad que solamente podemos tener y encontrar en Jesucristo. Leo Éxodo capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está hablando con su siervo Moisés y dándole una encomienda grande. Dios está cansado de ver a su pueblo maltratado. Dios está cansado de ver a su pueblo oprimido, afligido, y seguramente el pueblo oprimido y afligido clamaba tanto, clamaba de tal manera que su clamor fue oído por Dios, porque eran muchos los que les maltrataban y eran muchas sus angustias. Hermanos, es tiempo de clamar. La iglesia, levantémonos a clamar para ser fortalecidos y para otros que no son parte de la iglesia puedan oír el mensaje y salvarse. Nos corresponde a nosotros
Entender que aquellos que todavía no han conocido a Cristo, que por ellos también ofreció su vida en la cruz del Calvario, y nosotros es necesario, es obligatorio compartir, es urgente hablar el mensaje de salvación para los que no le conocen. Porque también ellos están en esclavitud, en cadenas, en ataduras, en opresiones. Y Dios también quiere liberarles a ellos. Aquí está el pueblo de Dios sufriendo de una manera grande, fuerte. Y el clamor de ellos sube hasta Dios y Dios los escucha. Y Dios quiere liberarlos de sus angustias. Si algo Dios quiere hacer con nosotros, siempre ha sido esto: liberarnos de nuestras angustias, quitar el oprobio de nosotros, quitar las cadenas de opresión que hay sobre nuestras vidas, romper con yugos de esclavitud que podamos tener. Obviamente es lo que Dios quiere y lo que Satanás no quiere que nosotros logremos en Dios. Aquí está Dios hablando a Moisés, diciéndole: esta es la tarea que vas a hacer. Yo he venido, dice él, para librar a mi pueblo de mano de los egipcios y llevarlos a una tierra diferente. Dios siempre ha querido que su pueblo viva bien. Lo triste es que muchas veces el bien de Dios que quiere para su pueblo, mucha gente lo rechaza y entonces viven muy mal. Mira, es tiempo de cambiar, es tiempo de darle vuelta a la página y empezar a escribir una nueva historia, porque Dios quiere el bien para nosotros. Él quiere una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, de paz, de bendición, de provisión, de seguridad, de descanso, de confianza, de salvación. Y aquí está Dios encargándole a Moisés que libere al pueblo que está oprimido. Dios quiere que disfrutemos su gozo. Dios quiere que disfrutemos su paz. Claro, Satanás no quiere eso. Satanás quiere que estemos oprimidos. Satanás quiere que estemos atados. Satanás quiere que las cadenas las estemos cargando con nosotros. Por eso hay un montón, incluso hay un montón de creyentes que están todavía cargando cadenas que Satanás ha impuesto sobre ellos. Tenemos que cortar con estas ataduras. Como esclavos se nos ha robado todo. Israel como nación, una gran nación, con una gran promesa, pero están esclavos en Egipto. Cuando venimos nosotros a Cristo, lo que nos oprimía ya no debe de ser, ya no debe de estar. Y eso es bien triste, porque mucha gente viene a Cristo pero todavía está atado a sus complejos, a sus temores, a sus inseguridades, a la mala percepción de la vida que recibieron en herencia, quizás de sus padres, sus abuelos, al mal comportamiento. Vienen a Cristo, van a una iglesia, pero todavía hay cadenas de opresión que están gobernando en su vida y no puede ser así. ¿Vamos acaso a estar en Cristo, que dice y que promete libertad para nosotros, y todavía permitir cadenas de Egipto en nuestras vidas? No, no debemos de hacer eso, no debemos de permitirlo así. Pero eso es lo que el enemigo hace, y eso es lo que el enemigo alcanza cuando nosotros se lo permitimos. Él trata de disminuirnos a nosotros y trata de sacarnos del verdadero propósito de Dios. Nosotros nacimos aquí para una vida plena. Dios tiene un plan hermoso, grande para con nosotros. Claro, el enemigo se interpone y trata de estorbarnos. Y somos nosotros los que escogemos. ¿Qué queremos? ¿La libertad en Cristo o las ataduras de las tinieblas? Aquí está Dios mandando a Moisés y diciéndole: quiero que vayas a Faraón. Usted lea todo esto porque hay mucha historia y usted va a ver cómo Moisés habla con Faraón. Pero quiero leer varios pasajes. Éxodo capítulo 24, versículo 22 y 23. Y dice ahí lo que Dios quería. Lo que Dios quería para su pueblo. El versículo 22 dice: y dirás a Faraón, Dios enviando a Moisés, dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. ¿Sabes qué, Faraón? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y Dios dice: he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, hablando hacia el Faraón, diciéndole: yo te digo que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, pero tú no has querido. Pero yo voy a venir contra ti y voy a acabar, voy a matar a tu hijo, tu primogénito, hablando de Faraón.
Cuando hablamos de Faraón, uno piensa en la maldad. Cuando uno habla de Faraón, uno piensa en cómo también Satanás actúa. Lo que Dios quiere es que su pueblo sea libre, que su pueblo sea sacado de las cadenas que le oprimen. Y nosotros no debemos de contribuir para que las cadenas se hagan más fuertes contra nosotros. No, al contrario, debemos buscar la manera de romper las cadenas. Y eso lo podemos lograr en Jesús. Pero tenemos que estar con Él, buscarle a Él, depender de Él, vivir para Él. En el capítulo 5, Éxodo, dije, vamos a leer bastantes pasajes y vamos a tratar de ver cómo trabaja el enemigo para querer volvernos a meter a ese saco de oscuridad de donde salimos. Capítulo 5, versículo 6 al versículo 9 de Éxodo dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Es decir, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice que Dios quiere que su pueblo salga, Faraón lo que dice y reacciona: yo no voy a dejar salir a nadie acá. Este pueblo está pensando en salir de acá porque están ociosos. Antes les dábamos la paja para que trabajen los ladrillos, ahora no les vamos a dar la paja, ellos que vayan a buscarlo. Es decir, la servidumbre, la esclavitud se hizo mayor, las cargas se hicieron más grandes. Cuando Faraón escuchó de parte de Dios que él quería que su pueblo fuera liberado de la esclavitud. Eso es lo que quiere Satanás, estar atándonos, esclavizando. De hecho, hay mucha gente que lo ha intentado salir y no, como que no logran hacerlo. Quizás no han buscado la manera de lograrlo correctamente y solamente a través de Jesús, porque en Él tenemos completa libertad. Se lo dice a alguien que estaba muy atado. Se lo dice a alguien que estaba muy oprimido. Se lo dice a alguien que desde muy joven habían tantas opresiones en mi vida y tantos engaños. Gracias a Dios por la obra perfecta de Jesús para darnos verdadera libertad y verdadero propósito y verdadera manera de vivir. Obviamente Satanás no quiere eso. Y si usted mira un poquito atrás en los versículos anteriores, en capítulo 5, yo leí el versículo 6 al 9, el versículo 1 y 2, Moisés y Aarón, dice ahí en capítulo 5, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es lo que el enemigo quiere, no dejarnos ir. Él está perdido y quiere que todos los demás nos perdamos también. Y cuando salimos, Él trata de buscar no a los que están adentro, porque los tiene atrapados, trata de ver cómo atrapa a los que salieron. No permitamos nosotros eso. El enemigo va a tratar de agravar nuestra vida. Ve, ahora que Moisés y Aarón se presentan delante de él diciendo que Dios quiere que su pueblo salga de Egipto, ahora Faraón dice: no, más bien le vamos a poner más cargas. El enemigo no va a querer soltar aquello de lo cual ha sido dueño, aquello de lo cual nosotros le hemos permitido ser dueño. Por eso es importante no tener ningún negocio con las tinieblas, absolutamente ninguno. Aquí estamos en esta historia. ¿Cuánto anhelamos nosotros nuestra libertad en Dios? Nada debe de oponerse y no debemos de permitirlo. Obviamente, alguien se va a querer oponer, pero nosotros tenemos que depender de lo que el Señor ha dicho, de las promesas de Dios, y también de anhelar en nuestro corazón una vida diferente.
Nosotros no nacimos para vivir en desgracia. Sí, la vida por culpa del pecado trae mucho mal, mucha tristeza, muchos dolores, pero a pesar de los dolores, nosotros tenemos que vivir sobre esas circunstancias y situaciones sabiendo que los propósitos de Dios son perfectos y que es mayor su gracia que cualquier otra cosa. Y que es lo más grande, lo más anhelado en nuestro corazón, las promesas, lo que Él es, lo que Él significa. En el capítulo 6 de Éxodo, versículo 1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Obviamente, Faraón no quiere soltar. Por eso la obra de Jesús es tan perfecta que exhibió públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y nos dio a nosotros la esperanza también de una vida victoriosa en todo sentido. Dios está contra nuestro enemigo. Su espada está desenvainada contra el mal que nos acecha a nosotros. No tenemos que estar viviendo bajo opresión. No lo permitamos. No es el propósito de Dios. Dios siempre pensó en nosotros para que tuviéramos una vida abundante. Y no queremos nada menos que eso. Si Jesús es mi dueño, si Él es tu dueño, ¿por qué vamos a ser esclavos nosotros de los temores, de las inseguridades, de los complejos? ¿Por qué? Si en Él tenemos libertad completa. Pasa que el enemigo sabe cómo engañar y no quiere soltar lo que antes le ha pertenecido. Y quiero leer este pasaje porque me llama la atención la postura de Faraón. Dios quiere liberar a su pueblo, Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud, Dios quiere cortar con sus cadenas y Dios quiere que su pueblo vaya para que le adore, para que esté con Él, que ese es el deseo de Dios. El enemigo no quiere eso. Miren, varios pasajes leemos. Éxodo capítulo 8, versículo 25, y vamos a leer hasta el versículo 28. A mí me pareció muy interesante esta lectura. Y claro, hay muchas cosas en medio de todos estos pasajes que vamos a leer, que usted dedique su tiempo durante la semana para leerlos, para ahondar un poco más en todo esto. Pero quiero que advirtamos nosotros cómo el enemigo trabaja. Éxodo capítulo 8, versículo 25 al versículo 28. Y dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, porque ya había habido una plaga. Había algunas plagas. Estaba la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas. Y entonces todo eso como que tenía fastidiado a Faraón. Y Dios le dijo: yo quiero que dejes salir a mi pueblo y te voy a castigar si no lo dejas salir. Y Dios había comenzado a enviar plagas allí. Y en el versículo 25, capítulo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, porque estaba fastidiado de las plagas. Era terrible lo que Dios, como los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo de Egipto, no sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto, los que estaban oprimiendo a Israel. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, váyanse. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. O sea, Faraón está diciendo: está bien, vayan a hacer sacrificios ahí nomás, a un lugar por acá. Y Moisés dice: no, vamos a hacer, pero vamos a ir 3 días de camino y vamos a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá, como Dios lo indique. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Suena bonito, como que Faraón está diciendo: bueno, está bien, vayan a ofrecer sacrificios a vuestro Dios, pero no vayan muy lejos.
¿Por qué el diablo va a poner condiciones a nosotros? ¿Por qué Faraón le va a poner condiciones al pueblo que Dios quiere sacar de la esclavitud? ¿Por qué? ¿Acaso el pueblo debe de permitir eso? ¿Acaso nosotros debemos de permitir condiciones? Jesús quiere nuestra completa libertad. No permitamos terciar, no lleguemos a componendas con nuestro enemigo. No, y eso es lo que mucha gente hace, pienso yo. No se vayan tan lejos. Es como cuando el enemigo nos induce a nosotros a estar cómodos. Vayan a la iglesia, está bien, no se preocupen. Ahí están tranquilos, pero no vayan más allá. Tengan una entrega, pero no sean tan entregados como otra gente. No sean tan radicales como otra gente. No, acomódense a lo que a la sociedad dice. Así me parece esto a mí. Y eso es lo que Satanás quiere. No lo quiere soltar, no vayan lejos. Eso es pecado, pero no es la gran cosa, todo el mundo lo hace. Eso de mentir, todo el mundo lo hace, no te preocupes. Eso de robar, eso de engañar, eso de buscar posiciones, eso de creer que uno es mejor que otro, no te preocupes, eso es parte de la personalidad de cada quien, no te preocupes. Nos hace ver las cosas como bien livianas. De hecho, hoy la fornicación se ve como algo normal. El adulterio también. Pues eso pasa. ¿Ve? Como que el enemigo no quiere que uno sea realmente libre, como que uno todavía esté siendo atado por las cosas que hemos hecho en una vida sin Cristo. Vemos el pecado como una cosa liviana. Y entonces ese es el riesgo que corre la iglesia, que ya parece que no hay mucha diferencia entre el mundo y la iglesia. Eso estamos viviendo hoy. Y hemos dicho otras veces. En el mundo la gente engaña y uno dice, bueno, pero es que esta gente no conoce al Señor, la gente miente, hay gente fraudulenta, hay cosas deshonestas y igual la iglesia a veces pasa eso también. Es una crisis que tenemos porque le hemos permitido a Satanás a que nos vayamos muy lejos, que nuestra entrega sea un poco limitada, no muy amplia con el Señor, sino como un poco limitada. No, nosotros no podemos ver bien cuando dos personas viven juntas sin haber contraído matrimonio, hombre y mujer. No podemos ver bien eso. Pero así lo está viendo nuestra sociedad. No hay exigencias de una vida de integridad, de una vida santa. No se habla mucho de eso. De hecho, casi no se predica de la santidad. Porque cuando uno predica de la santidad piensan que uno es extremista. Es lo que la palabra de Dios dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es el plan de Dios, que nosotros veamos al Señor, que estemos con Él. Por eso los sacó de la tierra de Egipto, que estaban oprimidos, estaban en desgracia. Estamos viviendo en base a un evangelio bien liberal, bien superficial. Y no está bien. Y quizás mucha gente está viviendo aquel evangelio donde buscan las bendiciones de Dios, pero no buscan el que bendice. Así es la obra del enemigo. En los tiempos antiguos, el enemigo, yo sé que lanzaba sus ataques directos contra la iglesia, y en vez de la iglesia desaparecer, más bien la iglesia crecía. Pero ahora la estrategia del enemigo es otra. Ya no es tanto perseguirnos así tan abiertamente a los cristianos, sino más bien llevarnos a un punto en que nos sintamos cómodos. Sentir que no hay mayor demanda en la vida. Con ir a la iglesia de vez en cuando está bien. Con leer la palabra de cuando en cuando. Con orar de alguna manera. Cuando oro, cuando como. Entonces que eso está bien. Entonces como que no hay. El enemigo no quiere que vayamos más allá. Y eso es lo que Satanás quiere para nosotros. Pero la respuesta de Moisés es bien radical. En el capítulo 8, versículo 26, Moisés le responde, dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Es aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Hermanos queridos, lo que vamos a hacer es como Dios dice que lo hagamos, no como el enemigo quiere que hagamos. Y el enemigo es persistente. Versículo 28, capítulo 8. Dijo Faraón, está bien, ya lo voy a dejar ir, para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Así es la condición de mucha gente. No van más lejos.
No van más lejos, no van más lejos a morir a sí mismos, a un cambio verdadero. No van más lejos a un compromiso con Dios, de meterse de lleno con Él. No van más lejos, sino que se quedan solamente en las orillas, sin entrar más adentro. Claro, eso es lo que Satanás quiere. Satanás dice, ok, yo quiero que estén entretenidos, haciendo un poquito de iglesia, pero no muy lejos, no muy entregados. Por eso en la iglesia hay un montón de gente que realmente yo pienso que necesitan traer su corazón a Jesús, nacer de nuevo. La entrega se vuelve como a medias y cae uno en un conformismo, en la mediocridad, estancamiento, una vida reducida, limitada, escasa, una vida tibia, y la vida tibia se ve muy mal. La vida tibia es la vida de alguien que vive una vida de hipocresía, que puede pasar muy bien como pareciendo caliente con los calientes, y también puede pasar muy bien con los fríos. Entonces, eso no le agrada al Señor. No podemos estar en ambos lados. Y eso es lo que Satanás hace. Como que estemos en la iglesia, pero no estemos fervorosamente entregados a Cristo, apasionados por Él, viviendo para Él, sino que contemplando un montón de cosas oscuras que otros contemplan. Sí, hay mucha gente que canta, conoce la palabra, hace un montón de ejercicios religiosos. Y la gente que es tibia puede pasar muy bien con ellos. Y hasta ser parte de ellos, mezclarse. Pero también se mezclan con aquellos que viven una vida mundana. Y siguen a Dios cuando creen que les conviene. Y el Señor dice, cuando es así, yo voy a vomitar de mi boca. Bien dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuánta gente caminó con Jesús y le abandonaron? Porque caminaron de lejos. Estuvieron con él, pero Satanás les tenía atrapados. Judas, por ejemplo, Iscariote, y otros más, que nunca se arrepintieron, nunca realmente conocieron a Jesús. Hay tantas escrituras que podemos ver en la Biblia que nos dan a nosotros referencias. Aquí está nuevamente Faraón diciendo, está bien, váyanse, pero no vayan muy lejos. Vayan, pero yo los quiero tener controlados todavía. Váyanse, pero no estén muy comprometidos. Vayan, pero es más, yo he oído gente hablando de que un verdadero cristiano los tratan mal, los tratan como que si son demasiado fanáticos, solo porque son muy rectos. Hacen burla de la gente íntegra. Hay gente que hace burla de la gente íntegra porque dice, es que estos son demasiado fanáticos, son demasiado espirituales. ¡Qué vergüenza! Porque mucha gente viven vidas cristianas, pero con libertades para pecar. Sirviendo en la casa de Dios, tal vez predicando, pero viviendo una vida oscura. Sirviendo y en pecado, eso no puede ser. Pero así pasa. Y esa es la obra del enemigo. Leamos el capítulo 10 de Éxodo para avanzar, porque yo sé que hay mucha lectura y vamos a quedar cortos. En el capítulo 10, versículo 8, otras plagas vienen, y luego Faraón se da cuenta, es cierto, yo no voy a poder contra Dios, Él quiere que su pueblo se vaya, pero bueno, vamos a hacer algo más y oren por mí para que se vayan estas plagas, y entonces ahí hablamos después de cómo se van a ir. En Éxodo capítulo 10, versículo 8 dice lo siguiente: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes van a ir? Y Moisés dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad
como el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Otra vez, ellos dicen, ¿cómo se van a ir? Bueno, vamos a irnos todos con nuestras vacas, nuestros hijos, toda nuestra familia, todos, nos vamos. No, no va a ser así. Eso es lo que dice Faraón, es lo que dice el diablo. Nuestra familia entera para el Señor. Y debemos de estar orando por eso. Y debemos de ser ejemplo de ellos para eso. Y buscando al Señor permanentemente para buscar también influenciar en la vida de ellos para libertad de sus vidas. Aquí está Moisés diciendo cuáles son los planes. Todos nos vamos. ¿Y qué dice Faraón? Ustedes lo que quieren es el mal está delante de vuestro rostro. Y en versículo 11 dice, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Que ustedes quieren ir con sus mujeres, con sus hijos, con sus vacas, con sus pertenencias. No, Señor, solo los varones. Si quieren, solo los varones vayan. Así es el enemigo. ¿Quiénes son los que han de ir? Vayan algunos, pero no todos. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Peleemos por nuestra casa, porque nuestra casa tiene propósito en Dios. No demos mal ejemplo en nuestra casa. Delante de nuestros hijos, reconozcamos cuando nos equivocamos y arrepintámonos delante de ellos, delante de Dios, para que también ellos puedan ver un buen ejemplo nuestro. Váyanse ustedes los hombres, pero déjenme a los hijos aquí. Esto es lo que Faraón dice. Hay muchos hogares esclavizados, hogares donde el enemigo tiene potestad. Matrimonios que están peleando entre sí, plagas en la casa, unos tratándose mal con los otros. El enemigo no quiere que vayamos más lejos. El enemigo quiere que nuestras familias estén destruidas y nosotros se lo permitimos. Cuando Dios quiere completa libertad para nosotros y para los nuestros, hagamos lo que Dios dice que hagamos, porque Él tiene planes hermosos. Y Él ha traído libertad para nosotros en Jesús. Pero aquí está, así como Faraón, así es Satanás. Quiere poseernos toda la vida, quiere poseer lo nuestro, quiere poseer lo que somos nosotros. Nosotros tenemos que pelear. Esa es nuestra parte. Éxodo capítulo 10. Versículo 24. Tantas conversaciones que hubieron entre Moisés y Faraón. Dice aquí en versículo 24, porque esta es una historia larga, otras plagas vienen, luego otra vez Faraón vuelve a arrepentirse, vuelve a pedirles que echen fuera las plagas, a Moisés le piden eso y que oren por él, y ahora otra vez, una vez que pasan las plagas, otra vez Faraón vuelve a expresar lo que hay en su corazón. El versículo 24, capítulo 10, y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Ves? Siempre está fastidiando. Vayan algunos, primero vayan los hombres. No vayan tan lejos, vayan los hombres. Está bien, vayan los hijos también, pero no lleven sus vacas. Y Moisés, pues no se queda ahí, Moisés quiere todo. Nosotros también debemos de anhelar todo, la libertad completa que Dios anhela para mí, para mi casa. Yo debo de anhelarla también y debo de pelear por ello, sabiendo que no es lucha con sangre ni carne y que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero entonces son fortalezas en Dios porque vivimos una vida de integridad delante de Dios, de verdad delante de Dios. Versículo 25, versículo 26 de Éxodo, capítulo 10, dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero entonces endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Dios tenía determinado que iba a acabar. De hecho, en la cruz del Calvario, Jesús expuso y venció
sobre todas las obras del diablo. Por eso es en Jesús que nosotros podemos tener esa herencia, esa bendición. Y ahora aquí está otra vez Faraón diciendo, no, no se van a ir, van a dejar los animales. Y Moisés insiste y dice, no, llevamos todo, es todo. Hermanos queridos, es todo lo nuestro lo que se va, es todo lo nuestro que debe de salir de las manos de Satanás, nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, es nuestro espíritu, es nuestra alma, es nuestro cuerpo, todo, pensamientos, emociones, sentimientos, todo debe de salir del control de las manos de Satanás y dirigirse a la presencia de Dios, a adorar a Dios, a honrar a Dios, a vivir para Él. Como familia, como iglesia, tenemos que pelear y decir, nos vamos todos con el Señor. Como personas, todo lo mío lo ofrezco a Dios. Y en las manos de Dios nada podrá separarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos que nos hemos entregado a Cristo. Y entregar es dar, es soltar. Pero si yo he entregado mi vida a Cristo, pero yo todavía manejo mi vida, entonces yo necesito entregarme a Cristo. Eso es lo que Satanás quiere buscar. Que nosotros no nos desprendamos en las manos de Cristo, sino que todavía manejemos nuestra vida en nuestras propias manos. Para Él tener todavía el control de nosotros. Todo lo que el enemigo ha robado, nosotros debemos de buscar la manera de arrebatarlo, decir, no es tuyo. Nosotros no nacimos para ser presa de Satanás. Nosotros nacimos para la gloria de Dios y tenemos que pelear por eso, por nosotros y por nuestros hijos. Pero no se puede pelear de una manera superficial. Es con la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario que podemos encontrar victoria, paz, seguridad. Él venció a las tinieblas. Esa es nuestra herencia. Pero ¿cómo vamos a vivir nosotros pretendiendo ser libres y todavía jugando con las tinieblas? Yo no quiero nada menos que lo que Dios dispuso, lo que Dios dijo que era mío. Juan, capítulo 9, capítulo 10. Versículo 9, versículo 10, un pasaje bastante leído, bastante conocido. Dice la Escritura: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ha dado su vida para que nosotros tengamos una vida abundante. Es nuestra decisión disfrutar de esa herencia y quitar de las manos de Satanás lo que Dios nos ha dado. No le corresponde a Satanás administrarlo. No, es nuestro. Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. El poder solamente es de Dios. Asegurémonos nosotros de no estar permitiendo que con engaños y con astucias, artimañas, Satanás nos esté volviendo a meter en el bolso de oscuridad en el que vivíamos antes. Él va a perseguirnos como león rugiente, lo hemos dicho. Así era Faraón. No quería soltar al pueblo. Yo hago la historia corta. Pero recuerdan, hay otros pasajes más que lo voy a leer rápidamente. Éxodo capítulo 12. Hay otras cosas que pasan que es increíble como la persistencia, la insistencia de las tinieblas de querer atraparnos, de querer mantenernos bajo su control, bajo su atadura, bajo su opresión. No podemos permitirlo. Al final pasan cosas impresionantes. De hecho, sucedió lo que había dicho el Señor, que Él iba a acabar con el primogénito de Faraón. En el Éxodo capítulo 12, en el libro de Éxodo 30 al 36 dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La muerte había llegado al pueblo de Egipto. Mientras el pueblo de Dios estaba seguro en su tierra, Egipto estaba sufriendo todas las plagas que Dios mandó para mostrar su grandeza y su poder sobre las fuerzas del mal. Igual, no hay nada que pueda contra la grandeza y fuerza del Señor, de Jesús.
del Rey de Reyes, Señor de señores. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también a mí. ¿Ve? Al final Faraón dice: bueno, ni modo, váyanse, no puedo contra el poder de Dios. Váyanse, llévense sus hijos, llévense las vacas, llévense todo, váyanse. ¿Qué pasó después? Ustedes conocen la historia, el drama delante del Mar Rojo. De repente Faraón se da cuenta: ¡ay, se fueron estos! Y quiso volver a perseguirlos. Y fue cuando fueron sepultados por obra de Dios, por las aguas del Mar Rojo. Insisto, hemos sido hechos libres por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Pero no podemos ser ingenuos de que Satanás quiere buscarnos y nos tienta para hacernos caer y volvernos otra vez a su control. Mucha gente hoy no se ha dado cuenta, y quiero que esta noche, este día, en esta oportunidad se den cuenta de que mucha gente está atada otra vez a las insinuaciones, a las opresiones, a la oscuridad de Satanás. Dios siempre quiso una sola cosa: que fuéramos libres para servirle a Él, para estar con Él. Termino con estos pasajes en la Escritura. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ese era el deseo de Dios para su pueblo. Capítulo 8, Éxodo, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 20, capítulo 8. Y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, capítulo 9, Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El deseo de Dios siempre fue ese: que su pueblo fuera libre para servirle a Él. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El deseo de Dios es eso. Él quiere que seamos libres de la esclavitud del pecado, del control del mundo, del control de Satanás. No lo permitas en tu vida. En Cristo tenemos completa libertad. Y el deseo de Dios es nuestra santificación. Que no solamente vayamos a la iglesia, que no solamente un día levantemos la mano y decir: yo quiero recibir a Cristo, sino que nosotros mantengamos esa profesión de fe, esa confesión que hemos hecho, y vivamos para agradarle a Él. Capítulo 4, primera carta a Tesalonicenses, versículos 3, 4 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha sacado de la esclavitud del pecado para venir a la iglesia y seguir igual. ¿Cómo que no hay cambio? Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros.
Que nos mantengamos nosotros firmes en el Señor. ¿Para qué te sacó Dios de la esclavitud del pecado? Sino para estar con Él. Para que le sirvamos. Para llevarnos al monte. Para que estemos con Él, que le adoremos. Aprende a buscar al que bendice, no solamente las bendiciones que Él da. Dios liberó a su pueblo para que se consagraran para Él. Y esto es bien triste, porque en toda esta historia, todo este drama de Israel en el desierto, solamente había una cosa. Dios había logrado liberarlo de la esclavitud de Egipto. Habían salido de Egipto, pero qué triste que muchos de ellos no habían sacado a Egipto de su corazón. Mucha gente ha sido sacada de la esclavitud del pecado, pero todavía ellos no han logrado sacar el pecado de su corazón. Y no quieren esforzarse para alcanzar lo que Dios quiere. Sin santidad nadie verá al Señor. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa mía la va a hallar. Eso es lo que la Biblia dice. Solo hay una manera de vivir, es perdiendo nuestra vida. Es muriendo a nosotros mismos, es morir a la carne, es morir a mí mismo, a mí yo, a mi deseo y vivir para Él. Solo así podemos liberarnos del mundo. Solo así podemos liberarnos del enemigo, de nuestra propia carne. Dios no nos ha llamado, insisto, a la inmundicia, sino a la santificación. Eso es lo que Satanás quiere, que no vayamos muy lejos. Pero es nuestra responsabilidad ir lo más profundo. Que la vida del cristiano sea como la luz de la aurora, que va en aumento, que va creciendo, hasta que el día es perfecto. Tú debes de revisar en tu corazón. Yo debo de revisar en mi corazón qué cosas están estorbando, qué cosas estoy permitiéndole yo al enemigo que no vaya muy lejos con el Señor. Y meterme con Dios, hacer que el temor de Dios esté gobernando mi vida. Que el amor a su palabra, el amor a obedecerle, esté gobernando mis sentimientos, mis emociones y mis decisiones. Rendir todo a Cristo. Rendir todo a Cristo. Porque es la única manera como el enemigo no puede tener control de ninguna parte de nosotros. Despojémonos del viejo hombre. Dejemos que haya un nuevo nacimiento en nuestra vida. Que cambie algo en nuestro corazón. Que seamos realmente sueltos del pecado que nos asedia. Comprometer totalmente nuestra vida a Cristo, entregarla, dije yo antes, es soltarla en las manos de Él y dejar de vivir para nosotros mismos y decidir vivir para Él. Contra algo así, Satanás no puede hacer nada. Que eso sea la realidad para cada uno de nosotros, queridos. Ese es el deseo de mi corazón, es mi oración y es mi clamor. Que así sea para todos. Que no le permitamos al enemigo estorbar nuestras vidas para que vayamos más allá. Al contrario, decidamos levantarnos hoy, ir más allá, muy allá, a la mera presencia de Dios, a vivir para Él, a agradarle a Él y a encontrar sus propósitos para nuestras vidas. Mi cariño para todos. Hermanos, seamos muy valientes. Un abrazo para cada uno de ustedes y sus familias. Se les ama mucho. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.